Buenas tardes, amigos y amigas de Entre Nosotros, reiniciando nuevamente los programas en vivo, las transmisiones en vivo por el Facebook Live de la página de Entre Nosotros. Después de algún tiempo, hoy reiniciamos estos espacios. La idea era iniciar el mes pasado, pero con toda esta situación de la emergencia de salud que hemos estado atravesando, hubo que dar un tiempo. Y ya poco a poco podemos ir recibiendo invitados, podemos ir hablando de muchas cosas acá en este programa que también es de ustedes, y los invitamos a que nos sugieran también de temas que ustedes quieran observar. Lo pueden hacer al correo electrónico entrenosotres0816@gmail.com, y también lo pueden hacer a través de la línea telefónica 8739-2554. Hoy iniciamos esta tarde de sábado con un amigo muy especial, y vamos a conversar, como han sido siempre los programas de Entre Nosotros, una conversación de amigos. No venimos con un cuestionario escrito, es una conversación donde van surgiendo preguntas y respuestas y también comentarios. Hoy nos acompaña Juan Bautista Esquivel Porras. Juan el Rápido Esquivel es toda una leyenda de comunicación deportiva a nivel nacional e internacional. Nació el 25 de marzo de 1948 en San Carlos, tiene 72 años, los cumplió hace unos días. Es el hijo de don Moisés Esquivel Solís y doña Juana Porra Jiménez. Se casó el 20 de marzo de 1971, enviudó el 3 de agosto de 1999, se casó el 22 de marzo del 2000 con doña Gilda. Es el padre de Juan José Esquivel Altamirano y de María José Esquivel Vargas. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos y vamos a conocer lo que quizás nunca usted se imaginó ni nunca usted supo de Juan el Rápido Esquivel. Don Juan, agradecerle que nos acompañe hoy. Andrés. Y bueno, recibirlo en mi casa con mucha alegría de volvernos a encontrar y conversar sobre el Rápido Esquivel. Claro que sí, Andrés. No, estoy, como te dijera, anonadado más bien de tener la oportunidad de estar con vos acá en tu casita, recordando a tu madre, a tu padre, recordando cosas lindas de tiempos de nosotros. Pero sos la segunda persona en el mundo que me entrevista a mí, porque a mí solamente me había entrevistado Miguel Salguero, el polifacético rural de Costa Rica, cuando yo llego a trabajar para Canal 6 en Telecentro en San José, en los años 77, y Miguelito me pide hacer una entrevista porque me dice: hombre, Juan, eso del Rápido es otra cosa, pero Juancito Esquivel sí sé que comenzó en San Carlos, en Radio San Carlos. Entonces él estaba interesado por aquella historia y me entrevistó Miguel Salguero. Luego vino Inés Sánchez de Revuelta y me entrevistó también. Pero vos oficialmente sí sos la segunda persona que a mí me está entrevistando, porque lo de Inés fue ahí entre camaradería del canal. Pero de colega a colega, vos sos hasta el momento para mí el más berraco que me va a entrevistar y que me cedió a mí en mi memoria, las cosas que yo tengo para contarte o responderte. Un enorme gusto, Andrés. Don Juan, ¿cuánto tiempo fuera de los medios de comunicación? Yo diría que tal vez en intervalos unos 10 años, podría decir yo. Porque ¿qué pasó, Andresito? Yo me fui para Australia desde 1970, que terminé de trabajar con Radio Monumental. Me fui para Australia cuando hubo una posibilidad muy grande del gobierno australiano de que costarricenses podían ir a emigrar a Australia. Entonces yo apliqué y me fui para Australia. Ya con los inicios del conocimiento de mecánica de herencia de familia, me fui a Australia y me ubiqué allá a trabajar con la General Motors. Terminé trabajando con una mina, la Australian Gold Mine, una mina enorme, trabajando con oro, con níquel, con cobre y con el manganeso. Resulta que al regreso a Costa Rica en el 76, que yo decidí regresarme de Australia para Costa Rica en 1976, vengo a trabajar a Costa Rica precisamente con el ICE, en la represa del Arenal. Ahí trabajé yo como mecánico, porque se estaba rompiendo la montaña y se ocupaba para maquinaria pesada, tractores, cargadores y camiones. Entonces yo llegué a trabajar por allí con una empresa norteamericana colombiana.
Trabajé ahí un tiempito, 6 meses, 7 meses estuve con ellos ahí. Apareció una oportunidad en Telecentro Canal 6. Jorge Luis Villanueva Badilla, el exdiputado y que de Dios goce, fue el que me buscó telefónicamente a la casa de los Herrera Murillo, los papás de Enrique Herrera Murillo, en Ciudad Quesada. Me buscaron ahí por teléfono, subí yo a Telecentro Canal 6 y 8 días después estaba yo narrando el fútbol y deporte de Costa Rica, porque eran todos los deportes en Telecentro Canal 6, en conjunto con un hombre que estimo mucho, que vive en los Estados Unidos, sigue siendo mi gran amigo, Luis Alberto Monge. Estamos hablando de Lucho Monge, un productor de televisión y de radio, que eventualmente vas a tener relación con él porque es un buen amigo. Está en estos momentos presenciando el programita y hasta aquí le vamos a enviar el saludito también. Dice Carlos Alberto Hidalgo Castro, saludos Andrés y a don Juan Rápido, muy amigo de mis padres, excelente persona y profesional. También saludamos a Eric González Quiroz, que nos está observando, don Marco Luis Camacho, el exalcalde municipal, el licenciado Oscar Luis Carranza Araya, el licenciado Víctor Emilio Rojas Hidalgo, que fue una gloria deportiva de este cantón también, para él qué belleza. El saludo especial. Dice Eric González, saludos Andrés, excelente personaje y buen comunicador, saludos a mi amigo el Rápido. Claro. También para Nayansi Morera, Cari Flores, William Jara Parra, el poeta sancarleño que está observándolo también, el saludo especial, y también nos saluda a don Juan Rápido Esquivel, Marco Luis Camacho. Cuando me preguntaban la ausencia de la radio, de la televisión, de la prensa, o de la radio principalmente, que fue el bastión nuestro, cuando yo inicio con Mario del Valle en San Carlos, siendo un niño, muy niño, unos 10, 11 años tenía yo. Mario del Valle llega aquí con Radio San Carlos, que fue la primera estación de radio en San Carlos. Se ubica a trabajar con un noticiero, poniendo música, poniendo avisos y todas esas cosas. Y el chiquillo llega ahí, a la estación, que está donde está Cosique hoy en día. Ahí estaba la JOC. Ahí estaban los estudios. Y de ahí ya Mario del Valle compra un terreno que es donde está Radio San Carlos en la actualidad. Se instala la plantita ahí, ya yo tenía más confianza y me dice el viejito don Mario del Valle, que lo tengo en mi memoria, un recuerdo imperecedero. Juancito, usted sabe una cosa, que usted tiene un buen galillo, me dice, vamos a hacer unas pruebitas. Y comenzamos grabando un partido de fútbol en la plaza de fútbol de Ciudad Quesada, de Villa Quesada en ese tiempo. Lo grabamos. Y de ahí en adelante no volví a ser mascota del Maravilla, porque yo era la mascotita del Maravilla. Tengo unas fotos que entregarte un día de estos para que las tengas ahí. Y me dice don Mario, carajo, esto va bueno. Vamos a seguir este equipo donde va San Carlos, entra a terceras. Y nos vamos a seguirlo en terceras. Edgar Moya Rodríguez, no José Ángel, sino Edguitar, fue el locutor comercial mío durante toda esa época del fútbol de tercera división de San Carlos, visitando Laguna, Zarcero, Grecia, Naranjo, Atenas, todos los cantones de la provincia de Alajuela en forma total, y luego a nivel nacional también. Y así sucesivamente, todo con Radio San Carlos. Inclusive con Radio San Carlos yo narro el primer partido en el Estadio Nacional. No fue el primer partido de San Carlos ya en primera división. Hoy vi una publicación sobre eso. Es correcto, yo estaba haciendo anécdota de la herencia de San Carlos cuando llega a primera división en el año 1965. Pero vamos a ir sacando todos esos historiales porque son muy lindos. ¿Qué le dejó la radio, esos años de radio? Me deja algo que lo sigo teniendo y tal vez lo ves aquí en esta misma mesa donde estamos acá con tu camarógrafo haciendo este programa. Algo muy bonito, Andrés, vos sabés que se siente una energía permanente. Deseamos estar hablando todo el tiempo. Cuando nos encontramos con personas del calibre tuyo, se nos viene a la memoria incluso cosas que ni siquiera nos íbamos a imaginar que íbamos a estar hablando de eso. Ve, por ejemplo, la secuencia de las llamaditas telefónicas ahorita de los mensajes, el caso de Víctor Emilio Rojas, el Tostadito Rojas, un jugadorazo. Su papá un jugadorazo en el Maravilla Viejo, con los veteranos de Arturo Hidalgo, de Carlos Ugalde, de Quine Arce, cómo no, claro que sí, él estuvo integrando el Maravilla, Trino Rilloni,
Rodrigo Rilloni, en fin, aquí hubo gente de hace muchísimos años que fueron formando el fútbol y esos fueron los que lograron cristalizar que San Carlos se inscribiera en la provincia de Alajuela para formar un equipo en tercera división. Y de ahí saltamos a segunda división y de ahí entramos a la competición que ganó San Carlos para ir hoy en día, que hace 55 años llegó a primera división. Hoy está cumpliendo 55 años la Asociación Deportiva San Carlos. Imagínate. Precisamente, exactamente 9 de mayo. Precisamente por eso escribí yo un articulito esta mañana, porque yo dije, es de rigor y es un honor haber estado participando en el poquito granito de arena que nosotros pudimos poner ahí. Pero cuando te decía que fue con Radio San Carlos que llegamos, sí, claro que sí, y es precisamente cuando yo conozco a los colegas de Radio Monumental, de Radio Reloj, no Colombia todavía, no existía Colombia en el fútbol todavía. ¿Por qué razón? Porque de terceras pasaron a segundas y la segunda pues no tenía importancia. Nosotros comenzamos porque San Carlos hace una competencia muy grande con Puriscal, el cantón de Puriscal, que nos derrotó. Y también lo derrotamos, pero no pudimos clasificar por un error de administración del sistema de juego que había o de competición. San Carlos le gana primero con un marcador de 3-2 y luego Puriscal con un 2-1 nos deja eliminados. O sea, el golaveraje. Existía lo del golaveraje, entonces no pudimos llegar a segunda división primero que Puriscal. Llegó Puriscal primero que San Carlos. Esperó San Carlos un tiempito y dio el campanazo el siguiente año en forma invicta. Ganó y llegamos a segunda división. Ahí va incluido todo el gran equipazo que mencionan perennemente del 64 hasta el 65, que me dolió en el corazón a mí, más que a nadie, ya no ver a Miguelito Arce en la alineación de San Carlos, ni ver a Guido Chacón, ni ver a Pachi Sauma, ni ver a aquellos mayores que estaban ahí, ¿verdad? Pero fue una cosa muy bonita y sigue ahí, sigue en la memoria. Bueno, le saluda a don Víctor Emilio Rojas. Marco Luis Camacho dice gran saludo para don Juan. William Jara Parra dice un abrazo macizo de este poeta, para vos Andrés y para mi amigo Juan Rápido Esquivel. Marco Luis Camacho dice, y a ustedes felicitaciones Andrés, muy buen programa y buen personaje. Dagoberto Suárez dice, saludos Andrés y al Rápido. Para doña Gabriela Rodríguez que nos está observando. Y también para, Elizabeth Rodríguez también que nos está observando y está desaparecida. Y dice Alexander Salazar Fonseca, saludos Andrés y a su invitado, lindo programa, un abrazote. Alexander Fonseca es un ingeniero agrónomo, es también abogado y es comunicador, tiene un programa en Radio Santa Clara. Y para doña Olga Benavides Hidalgo, hija de don Esteban Benavides, que nos está observando. Cómo no. Mira, tengo una gran anécdota con su padre, con el gran compañero. Él fue prácticamente, oye, cuando hablamos del papá de Olguita, oiga, Esteban Benavides Mora, yo diría que es el sacrificado en San Carlos en la locución. Él es el número 1. José Ángel Moya Rodríguez vino años después, pero es Esteban el que abre a poner el cable para la torre y meter el voltaje y comenzar Radio San Carlos en 1475 kilociclos a funcionar en AM y comenzarse a oír ahí hasta la hacienda, porque era muy poquito el voltaje que le podía dar. No estaba ni Matamoros funcionando todavía, era la plantita de Aníbal Rojas. O sea, el voltaje era muy poco. Y entonces Esteban Benavides Mora comienza a instalar el micrófono, como ver este micrófono que tú tienes acá. Juancito, no hay que tocarlo porque esto es metálico, hay que ponerle un pañuelo, porque mete un jalonazo. Alaba, sí. Pero cositas muy lindas. Entonces, no, Juancito, eso no se dice así, se dice traía. En sí es que no hay mucho material lindísimo, por eso te digo, está grabado en el corazón de uno. Entonces, no solo Esteban y su esposa, la mamá de Olguita, ella fue una maestra y fue una gran amiga mía, una gran ayudante mía. Doña Lidia. Oh, cómo no, eso son cosas muy lindas. Y entonces eso no se va. Cuando tú me hacías esa pregunta, ¿cómo Andrés se va a ir aunque yo haya dejado Costa Rica o mi tierra San Carlos?
No, yo llegué a Estados Unidos, llegué a Australia y fui al Australian Broadcasting y hice las pruebas y pasé, pero en español. Ellos querían en inglés, yo todavía no hablaba inglés. Llegué a hablar inglés un año después que fui al Colegio Técnico de Sydney, en Australia. Pero lo bonito de eso es que pude estar en emisora, me metí en un programita por allá en español, con un español de Madrid, y desde ahí nació la idea de Hispanoamérica en el mundo. Entonces me vine a los Estados Unidos muchos años después, y ahí sí lo logré hacer durante 4 añitos. Tuve un programita Hispanoamérica al día. No, mira, entonces la radio, la prensa, la televisión, la camaradería, eso está permanentemente. Eso sigue en el corazón nuestro. Dice Carlos Alberto Hidalgo, saludos a Andrés y a Juan Rápido Esquivel, muy amigo de mis padres, en especial Jorge Hidalgo. El año pasado nos tomamos una foto con él y su hermano. Cuando mi hermano vino de Australia, correcto, sí. Se iba al día siguiente. Es correcto. La foto fue en Walmart. Es correcto. Y ellos en minutos contaron muchas anécdotas, muy agradable momento. ¿Cómo no? Es que fueron compañeros de mi hermano Gerardo. Y él fue muy amigo mío cuando trabajaba con Inocente Hidalgo, entonces siempre estábamos, e incluso fue futbolista él integró el primer Real Madrid que hubo aquí en San Carlos y en Costa Rica. Ve qué cosa más fenómena, ese Real Madrid se las tiene, hay que sacarle un historial también, que por ahí lo vamos a sacar. Andresito, yo estoy haciendo un libro, ahí voy poquito a poco. Voy con nadadito de perrito, pero voy despacio. ¿Le gusta escribir? Me encanta escribir. Ajá. Me encanta. Por ahí vamos a hacer cositas, ya lo verás. Don Juan, ese tiempo que estuvo fuera de Costa Rica, ¿qué extrañó Extrañé de la radio? Extrañé el pueblo, extrañé la radio porque me tuve que independizar totalmente de eso. Se había querido hacer un intercambio directamente de Australia a las noticias de Monumental y entrar en ciertos programas de deportes, pero no se podía. Telefónicamente era muy caro, era muy difícil. Y ya yo había prácticamente renunciado a aquello. Hay una historia que ahora te la voy a contar, pero eso me caló mucho a mí el corazón. Y en este momento, si estuviera viendo él este programa, estaría diciendo, no miente Juancito. Andrés, resulta que Monumental en el 69 comienza un concurso para llevar el narrador del Campeonato Mundial de México 70. Hacen un concurso con La Nación, con los periódicos del país, y don Luis Cartín Paniagua, que fue un pionero y un gran amigo mío, me impulsó, me dice, Esquivelito, inscriba su nombre, usted ahí te va a participar. Y gané el concurso, solo gané. Resulta que de pronto algo sucedió en el país, en los medios de comunicación, y chupulum, apareció Colombia en la líder del deporte radial de Costa Rica y Centroamérica. Y se fueron ellos a hacer todo el trabajo, José Luis el Rápido Ortiz y Javier Rojas González. Javier se había hecho conmigo en San Ramón con Radio Sideral y yo con Radio San Carlos en San Carlos. Pero habíamos tenido una diferencia, que cuando yo iba a irme a trabajar con Radio Colombia, porque Javier Rojas quería que yo fuera con él a trabajar, porque ya San Carlos asistía a Primera División. En la finca agrícola de Pan Blanco le hace un fiestón al San Carlos, que ganó la segunda división en el 64. Ahí se concretaron los contratos. Si usted se viene, Juancito, y paran pampín, vas a trabajar con nosotros en Colombia. El Rápido Ortiz y Javier me dijeron eso a mí en Muelle, en Arenal. Quedamos en el entendido. Yo llegué el lunes a la reunión. Antes de llegar a la reunión de Colombia, que quedaba más arriba de Monumental, ahí en Avenida Central, en San José, me encuentro a Luis Cartín, que va 6:15 a subir las gradas de Monumental. Me saluda, me había conocido en el Estadio Nacional en un cortocircuito que habíamos hecho don Mario El Valle y yo, en un partido, el primer partido tirado desde el Estadio Nacional hasta San Carlos, con una planta de radio aficionado en 20 metros. Tiramos la transmisión. Entonces ese radio inundó todo el Estadio Nacional y fue solo la transmisión nuestra se oía. No se oía nada de ninguna otra emisora. Ya se interesaban en San Carlos porque ya había hecho los juegos con Puriscal y se interesaban en ver qué pasaba con San Carlos hasta el final. Y fue un partido contra Valencia, un equipito llamado Valencia. Lo tiramos y entonces quedamos en el acuerdo, en esa fiesta. Después Javier y el Rápido Ortiz. Yo nunca llegué a la reunión
Me detuvo Luis Cartín, me dice, no, Esquivelito, usted lo está esperando Leonel Pinto aquí arriba y Juan Martín Guijarro y todo el grupo de nosotros. Vamos con la cadena más poderosa del país de radios repetidoras. Colombia no las tenía todavía, todos solo tenían la estación central de San José. Colombia tuvo las emisoras de repetidoras 2 años después. Pues yo no sé, don Luis, no, venga, no hay compromiso firmado de nada, venga con nosotros. Y me llevó Luis Cartín para la reunión. Ahí se hizo la reunión, fue muy bonita, y a las 7 de la noche yo había firmado que yo pertenecía a Radio Monumental. Se repartieron los radios, se repartieron todos los gastos, todas las cositas ahí, porque veníamos a la inauguración del campeonato, que es este que estamos celebrando ahora, un miércoles, en ese año del 65. Ahí arranqué yo. Juan Martín Guijarro se había operado la garganta. Fue la única vez que Luis Cartín Paniagua fue entrevistador y comentarista de Monumental. Claro que narró conmigo esa noche, pero el que arranca la transmisión del partido San Carlos y Saprissa fui yo. Yo la comencé los primeros 15 minutos, que es cuando se inauguran el alternar de 15 en 15. Don Luis me dijo, Juancito, usted sube, comienza. No me llegaban los pies al suelo a mí en la silla de Luis Cartín. Usted sube, usted arranca ahí con Juan Ramón Gutiérrez, que es el locutor comercial, da las alineaciones en los parlantes. Eli Quiroz, un muchacho de Laguna de Zarcero, era empleado de Radio Monumental y era el que manejaba todos los equipos de transmisión de Monumental. Eli me instaló y me dice, de las alineaciones por aquí, en aquellos parlantes que nunca en mi vida había oído cosa tan tremendamente potente. Nunca se me olvida. Los tengo en la memoria y te los voy a recordar. Almacén Fumero, Almacén Cover y la cabalgata Gillette brindan las alineaciones del partido de esta noche, San Carlos y el Deportivo Saprissa. Aquí está la alineación del equipo sancarleño. Y solté yo la alineación de San Carlos y luego solté la del Saprissa. Era una ovación total en aquel estadio con 9.500 personas que habían ahí. Esas cosas no se van de un cuerpo de uno cuando uno está en la radio y en la televisión y en la prensa. No. Coincido con Eric González Quiroz en algo que acaba de comentar aquí. La mejor memoria que conozco, felicitaciones Juancito, qué clase de memoria. Para Carlos Solís Arias, que también lo está viendo, y Vanessa González, de Salud Especial. Elizabeth hace una muy buena pregunta, que ya íbamos a ir también por ese lado. Claro. Dice, para que la guarde ahí, para que la responda en un rato, don Juan, no sé si ya lo dijo, pero ¿por qué el rápido y de dónde salió el apodo? Y Jorge Arturo Bustamante dice, estoy viendo el programa excelente, grande Juancito. Jorge Arturo Bustamante. ¿Cómo no? Lo del rápido es una cosa muy bonita y muy interesante. Yo la desconocía cuando subí las gradas, cuando estuve en la reunión de Monumental. Me dice Luis Cartín en el programa que había a las 6:30. 6:30 entraba el programa de ellos de Monumental. Me dice don Luis, me dice, Juancito, su nombre es Juan Bautista Esquivel Porras, ¿verdad? Todos lo sabían ellos, todos lo sabían. Le digo, sí, correcto, ese es mi nombrecito. Pero usted no lo anunciaban así cuando usted transmitía o narraba con Radio San Carlos, de don Mario del Valle. Era Juancito Esquivel. Le digo, sí, bien, me gustaría quedarme así, dije yo. Me dice, no, a partir de hoy usted va a ser Juan el Rápido Esquivel. Porque usted es más rápido que cualquiera de todos los narradores que hay de México para acá. Y yo, ¿pero qué es eso? Yo era un muchacho joven de 17 años y se quedó, y lo tuve que aceptar, y se quedó. Y mira, fue metido en todo el país que caló. Entonces, automáticamente, el Rápido Ortiz comenzó a pronunciarse como José Luis, el Rápido Ortiz. Pero el primero, cuando vino de Punta Arenas a la capital, apareció con el seudónimo. José Luis el Rápido Ortiz fue después del Juan Rápido. Juan Rápido. Sí, él vino de Punta Arenas como José Luis Ortiz. Y de José Luis Ortiz inmediatamente él se montó José Luis el Rápido Ortiz. Okay, se autoproclamó Exactamente, y Javier lo terminó de impulsar y de manejar, y lo manejaron extraordinariamente, y José Luis el Rápido Ortiz fue un señor narrador.
Y ahí los confundían. Con un léxico y los con confundían con el... Claro que sí, pero había un fenómeno. Y lo pude yo descubrir no tanto en Monumental, porque en Monumental yo no tenía esa virtud que tuve después. ¿Dónde fue que lo comprobé? Muchos años después, en Radio Rumbo de Cartago y en la Radio Alajuela. Resulta que la Liga Deportiva Alajuelense me contrata a mí antes de irme para Cartago. Me contrata a mí Rubén Herrera, el dueño de Radio Alajuela en ese tiempo. Me lleva donde su hija, Floribet, y me dice: Flori, Juancito, usted es el hombre nuestro, aquí necesitamos un contrato con la liga y usted va a ser el narrador. Y comencé a narrar los partidos por Moma Gutiérrez. Moma Gutiérrez fue el que me metió a mí en Radio Alajuela. Y comenzamos a narrar ahí. Oiga, los de Radio Alajuela se iban a recorrer el estadio. Moma Gutiérrez es un hermano de Enrique, ¿no? Hermano de Enrique, un gran futbolista de San Carlos también en tercera división y jugó con la liga también. Fue el máximo goleador en reservas de la liga. Pues se fueron a revisar alrededor del estadio de la liga en la ciudad de Alajuela y la sintonía estaba con Radio Alajuela y en Grecia, en San Mateo, en Orotina y en Naranjo, porque Fernando Corrales me lo contaba a mí. Yo te escucho perfectamente acá. No oían Colombia, no oían Monumental, no oían Reloj, no oían a nadie más. Oían a Juancito el Rápido Esquivel. Eso era la cosa. Otra pregunta, bueno, hay una pregunta acá y sí me gusta a mí cuando la gente pregunta porque ayuda a la gente a entrevistar. Carlos Alberto Hidalgo dice: pregúntenle si recuerda algunos jugadores que alinearon ese día del año 65. Claro que sí. Nacional. Precisamente me eché a la bolsa esa alineación para no fallarles. Es la alineación más completa que pudo haber presentado en la gramilla del viejo Estadio Nacional San Carlos, en el fútbol de Costa Rica. Dicho por el Saprissa, me lo dijo Catato Cordero una vez. ¿Qué equipazo, me dice? ¿La guarda toda en la memoria? La guardo toda en la memoria. El portero fue Víctor Hugo Quesada, el Gatelujo. Vino de Cartago, vino de Turrialba. Él es de Cartago, pero venía de Turrialba. Y lo contrató San Carlos con Totó, porque ya Guidito Chacón no podía jugar, lamentablemente había tenido un accidente en su cabecita, no podía jugar. Totó se queda a jugar como suplente de Víctor Hugo Quesada. Totó, un porterazo, y sigue siendo un gran amigo mío, y nunca puedo dejar de reconocer que Heriberto Quesada, Totó Quesada era un porterazo, y Johnny Carrillo también, Enrique Cibaja también. A ellos los entrenó un hombre que tuvimos acá, el Macho Ugalde, Óscar Ugalde. Muchacho, cuando yo entrevisté a Óscar me contó todo, me dice: no, es que había material para ser porteros acá. Pues bueno, mira, Víctor Hugo Quesada fue el portero esa noche. Tuvimos un contrato de un muchacho, el tibaseño García, Hermer García de Tibás, que se lo iba a llevar el Saprissa, pero Pachico García, que fue el que cogió el equipo de San Carlos con Marquitos Arce, cogieron a ese defensa de Tibás para que no se lo llevara a Saprissa, lo inscribió San Carlos y ahí lo pusieron a jugar un lateral de primera. Tuvieron a Álvaro Gutiérrez, que jugó con la Libertad, y tuvimos un gran partido aquí para ganarle a la Libertad, y ese lateral, Coco Hernández, dijo: ese muchacho valdría la pena cogerlo, y lo cogieron. Pachico se lo trajo, esa noche jugó. Y cogimos de la Liga Deportiva Alajuelense a Eduardo el Chino Lee, prestado por la Liga Deportiva Alajuelense, pero ya él prácticamente quería terminar. Se vino como central, cuando eso se jugaba con 3 defensas y un cuarto defensa, ¿verdad? Un líbero ahí. Coco Hernández era el hombre ahí de ese puestazo, antes de ser central. Alvela Salas también vino de Alajuela, veteranazo que le dio la vuelta al mundo con la liga y ganó campeonatos seguidos con la liga, vino a jugar acá. Juan Ulloa Ramírez también. Pero la alineación en sí sigue de esa media cancha, formada prácticamente por el mejor sistema mediocampista del fútbol. Andrés, cuando hablamos de fútbol y vemos los jugadores colocados, fíjese usted, un contenedor de equipo, lo que hoy llaman un stopper o un jugador ahí de frente en el medio campo, Alvela Salas, ahí no pasaba nadie. Coco atrás como cuarto defensa, con mucho más razón. Y el medio campo, compuesto por el célebre, pero célebre más grande que ha dado San Carlos en el fútbol, Arnulfo Chacón Obando. La fineza andando en el fútbol, y a la par de un célebre como era Hugo Jiménez el Cabrito. Se puede usted imaginar qué manera de media cancha, y poner usted allá en el sector derecho de ese equipo de San Carlos a jugadores como Álvaro Solera,
como Mario Hernández, como Juan Ulloa, como Santiago III, que ya había jugado con el Saprissa, que había sido campeón 2 veces con el Saprissa, que había jugado en El Salvador, en el Águila del Salvador. Teníamos un equipazo. Cuando se lanzó a la cancha ese equipo, Saprissa no podía parar a San Carlos. Yo estoy narrando el partido. Los primeros 15 minutos lo narro yo. Accidentalmente metieron una bola al área, que fue la que aprovechó el Mudu Maña y metió el primer gol a los 13 minutos del primer tiempo. Ese Eduardo Lee es el que fue presidente de la federación. No, nada que ver. Este muchacho se llamó igual, pero era... Todavía hay descendencia de él en Alajuela, fueron muchachos muy trabajadores, tenían la línea de zapatería, eran zapateros, pero él quiso venir a jugar con San Carlos y ayudó a San Carlos. Dice Olga Benavides, gracias Andrés y Juancito por recordar con tanto cariño a mi padre. ¿Cómo no? El saludo para Max Ávila, que también nos está observando, dice Olga Benavides nuevamente. Juancito, Radio San Carlos de Mario del Valle inició en 1958, cuando usted tenía 10 años. Quiere decir que usted empezó bien chiquillo en esa emisora. Fue lo primero que te dije. Muy niño me buscó a mí don Mario del Valle. Después... Pero mira qué interesante, perdona la interrupción. Ajá. Claro que don Mario, un cazador, el hombre venía ahí los domingos que cerraba don Orfilio Hidalgo, la canchita ahí, para cobrar una pesetica ahí, para poder tener un refrigerio para el equipo visitante. Y don Mario me oyó a mí narrar con un altoparlante como los que tú tienes. Los partidos en la Mejoral. Muchacho de la Mejoral ponía el micrófono y el chiquillo en el parlante se tiraba el partido ahí del Maravilla. Entonces diría, pero este chiquillo ¿qué es? Este chiquillo le gusta la cosa. Pero yo comencé antes de ese micrófono con una piedra. Terminaba la foto, terminaba el arranque del partido del Maravilla y yo me iba para el Padrón con la piedra. Y ahí narraba el partido. ¿Ves? Son cosas lindas. Eso está ahí grabadito también. Dice Gine Marcela Vargas, saludos Andrés Madrigal para usted y su invitado. Qué bella foto de doña Roxana. Ah, sí. Claro que sí, recuerdo de mami. Hoy estamos iniciando con el programa y entonces estábamos buscando hacerlo desde acá arriba, no desde la sala. Y entonces con la ayuda de Juan Miranda, que me está colaborando hoy en nuestra misión, ya nos pusimos a buscar de qué manera acomodar este set. ¿Cómo no? También Gilbert Cedeño dice, Gilbert Cedeño Machado, saludos para ambos. Olga Benavides dice, realmente esa memoria es privilegiada porque hoy han pasado por ahí 60 años. Claro. Qué bárbaro, pero es necesario que eso esté escrito, por favor. Mira, una vez estamos tomando café nosotros en la central con Carlos Ugalde Álvarez, que en paz descanse y que fue un amor con San Carlos para el fútbol y para el deporte y para la representación que él hizo como diputado. Y me pregunta Juan Martín Guijarro, pero dígame una cosa, Juancito, ¿por qué anda un cuento aquí en San Carlos que usted narró fútbol primero que don Luis Cartín Paniagua? Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, porque usted grabó un partido de fútbol de la Cruz Roja de San Carlos, dice, cuando usted tenía 8 años, en la nueva Almatica de Monumental. Primero se llamó la nueva Almatica. Almatica. Primero Cristal, y de Cristal la nueva Almatica, y de la nueva Almatica pasó a Radio Monumental, a manos del hijo de don Gonzalo Pinto. Entonces ahí me llevó a mí Juan Manuel Solís, el Solizón de San Carlos, y don Paulino Porras, y parte de empujón de Esteban Benavides, porque Esteban fue a escogerme a mí a la escuela Juan Chávez, teniendo yo 8 añitos. Por eso es que don Esteban a mí me conocía y yo por eso lo quería. Él nunca me despareció. Por eso es que a un niño no se le olvida cuando lo tratan bien. Entonces vienen y dicen, es que Juancito, vamos a grabar un partido para que podamos comprar una Cruz Roja en San Carlos. Lo tengo el disco para vos, Andrés, a nadie se lo he enseñado, a vos te lo voy a enseñar. Lo encontré en la Cruz Roja costarricense en San José, lo capturé y yo lo tengo en mi propiedad. Ahí está el anuncio para poder comprar la ambulancia. El saludo también para Diego Gerardo Soto González, allá en Platanar de Florencia. Y para Luis Fernando Porras, antes estábamos hablando, por cierto, de don Luis Fernando Porras, es el popular chicharrón. ¿Cómo no? De ¿Cómo Venecia. no? De Venecia. Es un saludote, un abrazo. Un líder comunal de altura en muchos campos, en el cooperativismo, ¿cómo no? En la política y en el comunalismo también. Y en deporte. También dice Elizabeth Rodríguez, el fútbol de hace años no es igual al fútbol actual. ¿Por qué y por dónde se empezó a dar la diferencia? Eso es una gran pregunta, y Andresito, no es tanto por la juventud tuya, sino porque
no tuviste pues esa dicha de haber visto lo que yo vi. Cuando a nosotros en San Carlos nos comenzó a enseñar, o sea, yo casi que hablo como que hubiera sido jugador, pero es que lo presenciaba todo, yo estaba a la par de ellos. Cuando yo veo a Arnulfo llegar aquí al colegio a hacer el bachillerato, que lo traen de Boca Arenal para acá, con Mazo, su hermano, y sus hermanitas, que ya don Juan Rafael compró una casita aquí en Ciudad Quesada, yo los comienzo a ver llegar a la placita, a todos. Pero llega un hombre acá de Santana, de Villa Colón, de San José, Justiniano Rivera, con un camión a llevar cositas de San Carlos para llevar para la capital, y en las tardes la mejenga. Entonces en esa mejenga él comienza a ubicar ahí, este carajillo es bueno para acá, este fulanito es bueno para acá. Y ahí aparece Hugo Jiménez también, el cabrito que lo trajeron de San José, y se asocia y se queda acá y se mete acá, y no es cuento que la mamá se viene a vivir a San Carlos de lleno. Y a como fueron llegando todos los que fueron llegando y todas las magníficas personas que pasaron por acá, todas se concentraban en la plaza de fútbol. Andrés, tuvimos la primera, que es la que está en la escuela principal Juan Chávez, y de ahí nos pasaron a la escuela de enseñanza especial. Ahí fue la segunda cancha. La primera fue ahí en el parque. En esa primera no participé yo, porque yo tenía 5 añitos. Pero cuando ya estamos hablando de 8 años en adelante, yo lo vi todo. Todo. Y no se me ha ido nada. Y recuerdo el bastión más grande que tuvo San Carlos fue Orfilio Hidalgo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hay diferencia, así como hay diferencia en el fútbol, ha habido diferencia en la narración deportiva de ese tiempo suyo ahora. Es muy posible que eso haya ido infiltrando. Por eso te digo, la rapidez y el manejo de una narración de fútbol no combina o no coordina con el incremento de, por ejemplo, decirte la pelota va por allá y tal y tal y tal cosa, y un chiste. Ajá. Nunca oíste a Luis Cartín con eso, nunca me oíste a mí. No, jamás. Estaba narrando un partido en Nicoya, yo, siendo jovencillo, como con 14 años, San Carlos y Nicoya, y estoy allá en un costado, y allá está un muchacho, Santor, que narró fútbol en Guanacaste, y me dice a mí, Santor, me dice, oiga, pero usted sí narró rápido. Ellos narraban despacio. Bueno, y la pelota salió, sí, el marcador está 1-1. Este equipo de San Carlos es muy bueno, no les afecta el clima a ellos. No, yo estaba, y aquí está el equipo de San Carlos, haciéndole frente a este clima en una temperatura de tantos y cuantos grados, y llevamos un aparatillo ahí. No, pregúntele a Edgar Moya Rodríguez cómo fue la cosa. Ese se conoce todo el historial también. Dice Carlos Solís Arias, excelente programa, éxitos. Diego Salas Araya dice, excelente, todo un cúmulo de historia sancarleña. Eric González Quirós dice, ¿cuál es el mejor delantero que haya jugado con San Carlos, según su criterio, Juancito? Y también el saludo para Catherine Torres en Santa Clara, por cierto, que ya Catherine Torres y su familia logró abrir Coffee Tech se ubica frente a la pura entrada del Instituto Tecnológico. Coffee Tech está recién abierto y hay muchas recetas preparadas a base de maíz criollo para que se den la vueltita por ahí. ¿Cuál ha sido, dice Eric González, el mejor delantero que haya tenido San Carlos según su criterio? Mira, esa pregunta es extraordinariamente buena, pero hay que tener mucha pericia, mucho, no cuidado, porque todos los sancarleños que jugaron fútbol, yo me devuelvo de Pablito Chacón Palma para atrás. Pablito, el mejor hasta la época de él, sancarleño. Pero antes de Pablito, nosotros tuvimos acá un hombre que fue número 1, fue el Renco Hernández Rojas. Como el Renco no ha habido uno por una razón. Renco te pateaba con la derecha, que él es derecho, te pateaba con la izquierda, te cabeceaba y te hacía algo que no lo ves en los futbolistas de hoy en día, Andresito, que es remates de volea, con la derecha o con la izquierda. Llegan a un área, usted los ve titubeando, terminan en el suelo. Si el árbitro pitó penal, perfecto. Pero si no, se perdió la jugada. Con Renco Hernández era un Mario.
Renco Hernández, el mayor de ellos, mayor que Coco. Hermano de Omario. ¿Cómo no? Hermano de Marito Hernández. Pero el Renco no le perdía a usted el tiempo. Pum, pum y gol. Dentro y fuera del área. Y de cabeza igual. Un tiro de esquina y estaba Renco a la expectativa. Gol. ¿Cómo puedo yo negar si fue bueno o no fue bueno? Ojo, ¿por qué lo digo? Estuvo en el Maravilla, refundido en canchas abiertas. En tercera división con estadios y canchas abiertas. En segunda división con estadios. Y en primera división. La carrera de Renco Hernández, muy poco la acumularon en San Carlos. Lo pudo haber reunido Moma Gutiérrez, Norman Gutiérrez, el hermano de Enrique. Pero Moma se nos fue para Estados Unidos. Si no se nos va para Estados Unidos y se queda acá, hubiera jugado un poquito más que el Renco Hernández. Vivían a la escuela, creo, también. Vivían a la escuela, ya se nos fue también. Fue consuegro de mi gran Pachi amigo Sauma. Norman, cómo no. Dice Lauren Agüero Umaña, excelente programa, saludos para Lauren Agüero Umaña. Y también para Lin Ángel Solano, Evelyn Solano, y para Lorena Murillo Aguilar. Dice, los hermanos Hernández son primos de mi madre, dice Lorna Murillo Aguilar, que nos ve desde Zarcero. ¿Cómo no? Fíjate que te voy a contar una anécdota de todos ellos, donde participan Coco, Mario y Renco Hernández. Estamos en el estadio de Heredia, en el Eladio Rosabal Cordero, y yo estoy narrando el partido para San Carlos, con Radio San Carlos. Y estamos perdiendo el partido 3-0 con Santa Bárbara de Heredia. 3-0 estamos perdiendo ese partido. El primer tiempo termina y vamos para el camerino. Y el entrenador de San Carlos en ese tiempo era un señor de Alajuela, Gilberto Pérez. Me dice, Gilberto, usted puede entrar, Juancito. Entre, pero quédese ahí en la pared. Los reunió todos así como chiquillos de kinder. Arnulfo no me deja mentir. Y les echó una pureada como un padre a un grupo de hijos. Ustedes me han decepcionado y ustedes me van a entregar a mí de un solo puntapié en Villa Quesada. Después de lo que ustedes han ganado y dejarse humillar de un montón de veteranos que están ahí con Santa Bárbara, no sean tan charlatanes ni tan irresponsables. O se gana esto, o de aquí mismo me voy para la escuela y nunca más los volveré a ver. Entraron y ganaron el partido. Pum, 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 y se ganó el partido. 4-3. 4-3. Sí, señor. Pum, pum, pum. Se ganó el partido. Pero sin hacerle mucho matarile. Eso se llama jugadores de casta. Eso no lo encontrás hoy en día. Cuesta mucho. ¿Qué es hoy en día del Rápido Esquivel? Mira, veo el fútbol y lo admiro y lo siento, la pasión por la selección y todo. Pero vivo una decepción. No es el pundonor, no es el equivalente a representarnos. Ve la problemática antes de la pandemia, lamentablemente, que qué cosa más terrible. Pero no tenemos una selección, no podemos ir a competir, porque vistes cómo ya Panamá automáticamente creció, la vecina del norte, Nicaragua, cómo creció, Salvador, Honduras, Guatemala volvió a crecer, porque Guatemala estuvo 7 años castigado por la FIFA, por amañar el fútbol. Casi le pasa a Costa Rica ahorita en un asuntito que anduvieron viendo ahí, pero lo salvó la pandemia. Tuvimos ese gran problema precisamente con ese presidente que usted nombraba, Eduardo Lee, el chinito, en la federación. Eso no se debe hacer. Cuando aparece la mano negra ahí en el fútbol se degrada, se descapitaliza, se desmoraliza. Entonces ahora usted necesita gente. Yo me siento muy contento que la Asociación Deportiva San Carlos contrató a este señor, muy capaz, este colombiano. Este señor es muy capaz, hay que apoyarlo. Restrepo. A don Carlito Restrepo. Don Carlos me demostró a mí que él sabe manejar el fútbol tico, porque el fútbol tico hay que saberlo manejar. Precisamente volver a jalar e hilvanarle la idea al jugador que el balón se pone en el piso y se piensa a dónde va este otro pase y cuál es la proyección de quién es el que lo va a anotar, porque es que la pelota hay que ponérsela a Andrés, porque Andrés es el goleador, Andrés es el que va a hacer el gol.
No es que fulanito quiera hacerlo, porque entonces el partido se pierde o terminas empatado y así no se gana el fútbol. El fútbol es para ganar. Dice Elizabeth Rodríguez, la narración más emocionante que recuerde haber hecho. Sé que deben ser muchas, pero debe haber alguna que usted recuerde más. Y Jorge Soto dice, saludos Juancito. En esas narraciones, todas para mí fueron muy memorables, muy bonitas. Pero qué linda pregunta esa, cuánto les agradezco que lo ayuden a uno a recordar. Andreito, cuando San Carlos clasifica ya para ir a la primera división, que ya está listo para entrar a la primera división, ¿cuál sorpresa me llevo yo? Que San Carlos en una semana arregló con el Estrella Roja de Checoslovaquia, de Bratislava, para venir a jugar un partido con San Carlos. Y vinieron un domingo con mal tiempo y todo, porque llovía torrencialmente desde el viernes, sábado y domingo. Y vinieron el estadio lleno. Perdimos el partido 4-0. Cuando eso llovía. Llovía. Ahí está la foto, yo la tengo, ahí está la caseta mía y ya estaba la caseta de Radio San Carlos ahí también. Ahí es cuando Radio Monumental ya me ha contratado y yo fabriqué la casetita en pose de 2 días. Ese partido para mí es el partido más memorable que yo recuerdo, porque fue cuando yo usé nombres internacionales en una narración de fútbol. Todos los jugadores que había tenido la selección de Checoslovaquia en el Mundial de Chile, el 62. Ahí venía Bubernik, ahí venía Deutz, ahí venía Jerica, ahí venía Ondrasek, ahí venían los más grandes futbolistas. ¿Y cómo hacía, don Juan? ¿Ya sabía? Yo fui al camerino y hablé con el entrenador manejaba el italiano muy bien y el español, y me fue diciendo la pronunciación: ponga Ondrasek, ponga Jerica, ponga Deutz, ponga tal, ponga Bubernik, ponga... Sí, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe? Y entonces chupulum, yo vine... Y allá a la par estaba Freddy Villalobos, que yo lo estaba haciendo de Radio San Carlos, porque Freddy vino aquí de controlista, que ya en paz descanse también Fredito. Pero yo le pasé la alineación a Freddy, y ellos lo narraron el partido. Freddy y este otro narrador aquí de San Carlos, mucho antes de que llegara Gerardo. Sí, es que eso es lo que queda que hacer. Yo recuerdo en una ocasión, tenía yo que hacer un perifoneo en La Fortuna, pero el cliente la quería en inglés, y yo no hablo inglés. Escríbame usted... Mándeme todo como se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Claro, después yo me escuchaba y hasta que estaba asustado, ¿no? ¿Cómo no? Porque había que hacerlo así, es la única manera. ¿Cómo no? Vamos a saludar también a Jorge Soto, que le envía saludos a don Juan, a Manrique Quesada Gutiérrez. Manrique Quesada Gutiérrez es un vecino, fue vecino hace muchos años acá en San Martín. Ajá. Y resulta que ahora es parte de Conecti San Carlos, otro medio de comunicación. ¿Cómo no? Y entonces ahora hemos tenido mucha comunicación vía WhatsApp. Y bueno, fue alguien que se fue del barrio y nos reencontramos por la situación esta de los medios. ¿Cómo no? Que nos volvió nos volvió a aparecer. A reunir. Y para poner al día a Manrique Quesada Gutiérrez con la materia de hoy, le voy a contar que estamos con Juan Rápido Esquivel, un narrador de carácter internacional y que está contándonos aquí de su historia, claro, de sus vivencias y de todas esas anécdotas, Manrique, de años que ni yo me acuerdo, menos usted que es menor que yo, pero es bueno conocer también esos temas. Para Manrique Chávez, que nos está observando también, en saludo especial, y dice Eric González: creo que el fútbol lo cambiaron 2 cosas, la televisión y los altos sueldos. Dejó de ser de garra y pasó a ser de interés económico. Tiene un desidero cierto, eso es muy cierto. Quizás que influyó mucho cuando yo llegué a la televisión con Canal 6, antes de que Teletica comenzara a tirar los partidos en vivo también, nos tocó mirar los estadios con la misma cantidad de gente, y luego comenzamos a ver un poquito de diferencia en los partidos de Heredia, de Cartago, de Punta Arenas, de San Carlos, de Limón, de todos los otros lugares o sectores. Solo se quedaban Alajuela y Saprissa con buen público, pero nosotros estábamos ahí tirándolo en vivo. Yo tiré 2 finales de Saprissa y el estadio a reventar, pero la gente estaba con su televisor también, ¿verdad? Yo diría que quizás también tiene razón la persona que lo mencionó. Comenzaron a hacer una barbaridad con los sueldos, a ganar ahí como millonarios, y eso no puede ser así.
no puede ser. Cambiaron mucho el manejo. Me interesa que escuche esta apreciación de Manrique Quesada y se refiere a eso, Juan. Dice Manrique Quesada Gutiérrez: yo ya no celebro las ganas, los ganes yo ya no celebro los ganes de la Asociación Deportiva San Carlos como antes. Desde la nueva administración siento que la identidad sancarleña no es la misma. Bueno, en ese tema, sin pecar de entrometido con la administración de San Carlos, yo quiero mucho a Sergio Chávez. No tengo el honor de haber alternado en amistad con este empresario que les metió el hombro enormemente ahí, Juan Carlos, ¿verdad? Luis Carlos Chacón. Luis Carlos Chacón, perdón. Cosa que me pareció súper bien. Me pareció muy bien también lo del señor alcalde, Alfredito Córdoba. El trabajo que le hicieron al estadio, eso es memorable, eso es extraordinario, eso es perfecto. La primera administración que logramos ganar el primer campeonato, magnífico, no se puede negar. Pero a mí me parece que hubo una nebulosa que no lograron ellos compensar precisamente lo que sucedió. De pronto, pues, comenzó a bajar el equipo y bajó y se complicó el entrenador. Luis Antonio Marín se complicó y el equipo bajó y no se conocía ya. Pero ese no es el problema. El problema era que no se manejó realmente la administración en el sentido de contratar al jugador por su rendimiento. Cuando tú contratas a un jugador para el rendimiento, el jugador está contra la pared. No hay vicios, no hay escapes, no hay nada. Tiene que haber concentración. Y cuando se pierde esa concentración, perder la dirección técnica. Por más bueno que sea el director técnico, el equipo no va a surgir. Por eso es que te digo que don Carlos Restrepo en el San Carlos va a hacer un trabajo bueno ahora, porque véalo con la pandemia. Tenía a todos los jugadores entrenando en sus casas y estaba manteniendo un círculo de vigilancia a él. ¿Dónde anda fulano? ¿Qué está haciendo fulano? ¿Cómo le parece a usted, haciendo una remembranza de lo que pasó en el Campeonato Mundial Brasil 2014? ¿Por qué vino problema con el director técnico extraordinario, el señor Pinto? ¿Por qué vino problema con este señor Pinto? Porque resulta que hubo una boda que se tenía que celebrar a viento y marea. ¿Fue la boda de quién? De Brian Ruiz. Y se celebró. Y ahí vinieron las esposas de los amigos y de todos, estuvieron en el hotel. La federación permitió que se metieran ahí y ahí estaban ahí. Eso no funciona. Hicimos un buen papel, pero porque el director técnico supo jalar a fulanito para acá y al otro para allá y se acabó el tiempo. Pero no porque hubo un rendimiento verdaderamente de ponerlo a las alturas. Y nos salvó Keylor Navas. Porque si no hubiera estado Keylor Navas bajo los 3 tubos, Costa Rica no hace ese papelazo que hizo tan bueno. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero estuvo pésima la administración. ¿Por qué? Porque la administración estaba mal desde un principio. ¿Dónde nos vimos metidos después? ¿A dónde estamos ahora y cuánto nos va a costar salir? De manera que por eso te digo que es importante todas esas preguntas. Saludamos también a David Barrantes. David Barrantes Rodríguez es un sancarleño que trabaja para el Grupo Extra como camarógrafo. ¿Cómo no? Y ha hecho una muy buena labor también en medios de comunicación y es acá, muy nuestro, sancarleño. ¿Cómo no? Estudió en el Colegio de Sucre, yo lo conocí siendo estudiante del Colegio de Sucre. ¿Cómo no? Dice Manrique Quesada: no me agrada la idea de muchos que con solo dinero se logran las cosas. Soy de la escuela donde aprendimos que lo que se logra con mucho esfuerzo tiene un sabor especial. Vea si es bueno ese punto que está tocando Manriquito ahí. Resulta que cuando yo llego a Canal 6 yo no tenía ninguna experiencia en narrar ciclismo. El único ciclismo que narré con Monumental fue una carrera que bajó aquí a San Carlos, la primera. Y le digo yo a la gente, pero entonces no, si te montas en la unidad móvil y ahí vamos pegando los 4 gritos atrás del ciclista, perfecto. Pero cuando llego a Telecentro Canal 6 y es en televisión, y queríamos sacar en vivo hasta salir al aeropuerto Juan Santamaría y del Juan Santamaría rumbo a San Ramón. Entonces ve en el técnico un brasileño que era el técnico en telecomunicaciones del Canal 6, me dice: Juancito, usted es el narrador, no tengo que hablar con usted, móntese al carro. Y me llevó
Fuimos directo a San Ramón, vimos la carretera, vimos todo y me dice, hasta aquí lo quiero en vivo. Y aquí para abajo vamos a implementar un sistema en semi-vivo. Vamos a tener 10 motocicletas que van a traer los cassettes. En esos tiempos eran unos cassettes ahí, ¿verdad? Los tapes, las cintas vienen para atrás. Cinta abierta. Y nosotros terminamos de narrar la carrera San José Punta Arenas con Carlos Alvarado en primer lugar y con una tonga, como dicen los cubanos, con una enorme cantidad de ciclistas hasta Punta Arenas, y todos se oyeron y se vieron en la transmisión, con Memito Castro, que en paz descanse, el camarógrafo. Abrimos un Volkswagen en el techo, yo iba narrando a 90 y 110 kilómetros por hora, y no me despegué de la punta del ciclista Carlitos Alvarado. Todavía hablo con el papá y la mamá, desde Asunto. Carlitos murió lamentablemente. Pero mira, Canal 6 hasta las 7 o 8 de la noche. En las noticias pasaba la Vuelta a Costa Rica y ya nosotros lo habíamos pasado a las 12 de mediodía. Eso se aprende en el camino, pero tenés que tener habilidad para hacerlo y voluntad. Yo tengo un colega tuyo, un muchacho de Alajuela, Carlitos Murillo, que lo hice en Radio Alajuela. Él ahora tiene su programa, al estilo tuyo también. Carlitos me dice, Juan, no me puedo olvidar de esa carrera que usted me montó a mí. En Alajuela, en carrera entre esa unidad, a esa velocidad. Yo solo le pedí a Dios que no diera vuelta a esa unidad móvil, porque íbamos disparados. Y se narró. Hay que narrar el balconazo. ¿Cómo no? Dice Giovanni Copper, un abrazo y qué bueno que tengas este programa. Y un saludo para mi gran amigo y compañero de escuela, Juan Esquivel. ¿Cómo no, Giovanito? Claro. Giovanni que sí. Copper. Y en la escuela hablábamos de todo eso con Giovanni. Y vino a parar a Copeles. ¿Y hablaba usted en la escuela, ¿no? De todo. Yo no hablaba nada. Ah, no, yo sí hablaba. Yo no hablaba nada. Estábamos en todo. Yo no hablaba nada, era muy silencioso. Dice Arturo Bustamante, felicitaciones, excelente programa, los felicito a ambos. Manrique Quesada, tenemos bastantes comentarios que dicha y les agradecemos, por lo menos yo le agradezco a todos esos que nos siguen. ¿Cómo no? Porque a pesar de que hemos estado tanto tiempo fuera del programa, claro, y que hoy haya bastante gente comentando y participando, eso se los agradezco de corazón. Dice, la identidad de los toros es la garra, las ganas. En nuestra casa era difícil que nos ganaran, era enfrentarse a un toro bravo. La identidad ya no es igual, dice Manrique Quesada. Dice Eric González, o sea, el que cree que la gerencia deportiva anda mal en la contratación de jugadores de San Carlos. Para Donald Solís también el saludo especial. Manrique Quesada dice, la voz de este caballero me suena al desfile de las rosas, o estoy mal. Se le parece al que describe el desfile de las rosas. Y dice Carlos Alberto Hidalgo Castro otra vez, de parte de Joaquín Castro Sancho, que le diga al Juan Rápido Esquivel que ya tiene el documento que Juan le había pedido, o que lo llame. Perfecto, Joaquincito, claro. Ya que Joaquín está viendo el programa, pero no sabe. Bueno, pero Joaquín está observando el programa, Joaquín. ¿Cómo no? Si no, yo no sé si don Juan tiene el teléfono de don Joaquín Castro, pero si no yo lo tengo y se lo facilito. ¿Cómo no? Ahí me lo pasas. Pero quiero saludar muy rápidamente a todos los que han participado, sin referirme a cuáles son de ellos, pero a todos los que han llamado, porque Andrés, esto es lindo. Necesitas continuar haciendo esto, seguirlo haciendo, te lo recomiendo. Los sancarleños necesitan volver a unirse. El punto honor, mira, el punto honor de la cancha del futbolista, en el campo del fútbol, está cuando el pueblo está, como vos decías hace un rato en una conversación con un amigo que te vino a saludar, como el cooperativismo. Tenemos que estar entrelazados, unidos. ¿Para qué? Para que se divulgue lo correcto y lo bueno. Y eliminemos, ¿qué? Lo malo. Lo malo no le conviene ni al deporte, ni a la política, ni al cooperativismo. Ese es el punto honor. Para entendés? Donald Solís también el saludo especial. Saludos amigos. Andrés, feliz cumpleaños, gracias. Donald es también otro veterano de la radio. Claro. Que tiene años. Ya tiene años. No sé cuántos años, Donald, si nos puede escribir por acá cuántos años. Pero Donald anda... ha conocido muchas generaciones, claro, en lo que es el paso
de Radio San Carlos y Claro. desaparecía Radio Cima. Claro, cuando yo llegué de Australia en el 76, yo fui a saludar a José Ángel Moya y a Esteban en Radio Cima. Ya estaba Radio Cima, desde luego bien instaladita. Si ellos instalaron unos años después de Radio San Carlos. Entonces yo fui a saludarlos y me contó la novedad. José Ángel Moya Rodríguez era el director del programa de San Carlos, La Voz del Pueblo. Me dice, tengo un narrador, así, Gerardo Jiménez. Hombre, yo vine y lo oí. Muy bueno, me pareció muy bueno, Gerardito. Y vea usted los años que Gerardo Jiménez duró narrando el fútbol. De la segunda y de la primera estuvo en batallas que yo no estuve. Eso fue muy bueno y tengo una gran amistad con Gerardo. Pero ¿qué es lo que sucedió? No se cultivó más aquello bueno. Han salido algunos ahorita y son buenos. Pero la camaradería es bueno mantenerla, manejarla. Entonces que los programas participen al sancarleño, no los hagan como un circuito ahí muy, muy privado. 42 años tiene Donald de estar ininterrumpidamente en la radio. Mira, hace poquito... Y lo saluda, porque usted ha hablado, don Juan, perdone que lo interrumpa, Claro. pero usted ha hablado de Edgar Chacón Palma, que le está enviando un saludo especial. Pues muchísimas gracias, Enriqueta. No, de todas maneras estamos todos los Chacón Palma y los Chacón Obando pendientes de la salud de Guidito, de Guido Chacón Palma, mi querido amigo. Es mi amigo y yo tengo la fe en Dios de que él se me va a recuperar poquito a poco. Mira, hace poquito me llamó, una semana antes de bajar yo acá a San Carlos, porque estoy viviendo en Alajuela, me llamó Marvin Centeno a las 9 de la noche, una corazonada. Me llama Marvin Centeno, un narrador de Colombia. Pero ¿cómo, Marvin? ¿Sos vos? Ay, sí, Juan. Aquí lo tengo ahora, después del programa te lo voy a enseñar. 34 años de no encontrarse conmigo. Me dice, no puedo olvidar. Al encontrarte no creí que fueras tú, Juan, pero me metí a la página, ya vi que sos vos. Vieras qué mensaje más lindo, de 34 años de no vernos. Yo hice a Marvin Centeno en Radio Rumbo de Cartago. Y es un muchacho que me quiere mucho, está joven. Pero le pedí un consejo, le di un consejo, le dije, Marvin, usted está joven, venía de Guapiles. Me dice que usted está estudiando para estudiar Derecho. Siga el estudio de Derecho, porque la radio puede ser un pasatiempo rápido como el fútbol. Le digo, pero en cambio la profesioncita de Derecho es mejor. Siga estudiando, estudie, porque hay que estudiar. Dice que lo terminó. Y ahí está, con el título, y ahí está, es el narrador de Colombia. Sí, su abogado. Sí, su abogado. Son muchas las memorias. Usted estaba leyendo, hay más gente acá que está conectada. Don Juan, hace unos días también, y ahora que Juan Miranda me hace, me pone un mensajito. Un mensaje ahí, sí. Acá al frente. Hace unos días observé en su Facebook una foto de algo de las Olimpiadas, pero como con Radio Cima. ¿Cómo fue? Es correcto. Tuvimos una dicha enorme con Radio Cima, ya estando en propiedad de Enrique Gutiérrez Piedra y de Clarita Solís, su esposa, que de Dios goce y que la recuerdo eternamente. Y quiero mucho a todos sus hijos, sus hijas. Cuando se presentó la oportunidad de ir a Los Ángeles, es porque Costa Rica estaba en un trance muy difícil. Muy pocos entendieron eso. Pero yo ahí calladitamente fui organizando la cosa, porque yo dije, la única forma de impedir que nuestro país pueda llegar a ser invadido por Nicaragua, porque lo teníamos al frente ahí con unos colmillos al frente, es que esta gente pueda ver las Olimpiadas desde Radio Cima, oírlas, los partidos de Costa Rica, Estados Unidos, Costa Rica, Egipto, Costa Rica, Italia. Me fui a la embajada americana, hablé con el embajador en ese tiempo y me dice, me parece buena la idea, pero yo no le puedo ayudar en todo eso. Ve a ver si se busca el del departamento de prensa. Un excelente hombre me encontré yo ahí. Me conectó desde Costa Rica a Los Ángeles, de Los Ángeles a Tampa, la Florida, conseguí todas las líneas, conseguí los derechos, había que pagar $10,000 de derecho para poder participar en unos Juegos Olímpicos, Andrés. Lo conseguí de gratis con Juan Antonio Samaranch, el presidente del Comité Olímpico Mundial. Me dijo el español en ese tiempo en vida. Me dice don Juan Antonio Samaranch, pero oye muchacho, ¿qué quijotada quieres hacer de gratis? Si esto hay que pagarlo. ¿Cómo vas a hacer con la Coca-Cola? ¿Cómo vas a hacer con la ABC? Le digo, no. Esta es la carta que yo traigo acá.
del Departamento de Prensa en los Estados Unidos y ellos dicen que me tienen que ayudar por la ubicación que tiene San Carlos, Ciudad Quesada, con Nicaragua, que es el vecino de nosotros. Estaba el presidente Ronald Reagan como presidente, yo lo había conocido en la Florida, ese es otro detalle que nadie ha conocido, vendrá en el libro mío. Lo conozco siendo candidato a la presidencia del republicano, el Partido Republicano, con Jesse Owens y el doctor Robert King. Y entonces yo estoy en la casa del doctor Robert King y no pierdo tiempo. Le digo, usted sabe una cosa, Mr. Reagan, si usted llega a ser presidente, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos con una emisora de San Carlos de Costa Rica. Me dice, haga todos sus arreglos que yo le ayudaré. Y me ayudó. Me ayudó. Eso fue algo mágico. Entonces quedó inscrita la estación Radio Cima de Costa Rica de San Carlos, participando en los Juegos Olímpicos. Cuando viene el cierre de los Juegos Olímpicos, me mandan a llamar a mí. Y voy a la embajada y me dice, aquí le mandaron a usted esto. Una medalla por haber participado en Latinoamérica, la una estación de Latinoamérica que fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Y me sucedió una anécdota que quiero aclarar porque yo se la conté a Gerardo Jiménez y algunos por ahí en el mercado o en el pueblo anduvieron por años diciendo que no había ido yo a los Juegos. Iván Chavarría Díaz fue conmigo, yo lo hice comentarista. Ahí está en Alajuela trabajando con su empresita. Le digo a Iván, el único partido que no vamos a poder cubrir nosotros directamente desde Palo Alto, California, es Costa Rica, Italia. Vamos para San José, Costa Rica ya. Rafael Ángel Calderón Fournier venía en el avión. Uber Rojas, que le mando un saludo muy especial a Uber Rojas, era el cónsul de Costa Rica en Los Ángeles, me ordenó ahí con la compañía aérea de Aeroméxico y nos montó en el avión con Calderón Fournier y veníamos hablando ahí. Llegamos a Alajuela a las 6 de la tarde, habiendo salido a mediodía de Los Ángeles. Preparamos todo en la ciudad de Alajuela, en la Trinidad de Alajuela. Instalé el equipo como verte a vos acá. Y sacamos el partido en Radio Alajuela y en Radio Cima. Ganó Costa Rica Italia 1-0 con Enrique Rivers. Todo el mundo creyó que yo estaba en Los Ángeles. Me vine a Alajuela a hacer ese partido. Los otros dos sí estuve allá. Pero ¿qué hacías vos si ibas a Los Ángeles a cubrir los juegos? Andrés, tenías que cubrirlos. Eso es la radio, eso es la televisión, eso es la prensa. Muévase. Sí. Habilidad. Y lo logramos hacer. Ahí tenemos la medalla, ahí tenemos el reconocimiento y allá estamos inscritos. En eso hay muchas cosas, don Juan. ¿Cómo no? Ayuda hasta un buen técnico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros en ese tiempo llevábamos un equipito humilde que lo tenían casi todos los colegas, una cajita pequeñita Shure, se instalaba en el teléfono y de cualquier teléfono usted le daba. Entonces, para la ovación del público, ponías un televisor en número 3, en VHF, y ahí está el sonido ambiente. Sí. Y métale candela al partido. Y salió. En Hebrón de Cutris. Pero le dimos el partido al público, Cutris, que estaba allá en Boca Tapada, que estaba en Los Chiles, que estaba en Nicaragua. Eso quería decir, hay cosas que se pueden hacer con la radio que no se pueden hacer con la televisión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con la televisión hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. En Hebrón de Cutris, en una ocasión teniendo entre nosotros en Radio San Carlos, que fue donde iniciamos hace mucho tiempo. Claro. Hace muchos años. Y no sé, por cierto, hoy estaba pensando si tendría que ver con usted. José Alfredo Esquivel, el hijo de Botas Esquivel, que fue barbero, es el técnico de Radio San Carlos, hace mucho tiempo, hace muchos años. Y estando a 3 minutos de iniciar el programa, ya con mixer conectada y todo, se va la luz en el salón comunal. ¡Wow! Y entonces no había corriente. Y me dice, no, aquí el toque es buscar una parte alta. Claro, ni modo, había unos cañales, claro, que daban una parte altísima. Escala la montaña. En el carro cortó el cable le puso del encendedor de cigarros conectado al carro. Iniciamos el programa con el carro en marcha. Y un hermano mío se puso a manejar y él sentado en la ventana con la antena agarrada afuera y yo atrás en el asiento trasero con el maestro de la escuela. ¿Cómo no? Así iniciamos, en marcha un rato. Esas son las cosas, Andresito. Y son las cosas que se pueden hacer en radio. No? En televisión no, en televisión es muy diferente. Pero se presentan también cosillas en televisión que uno se acuerda también de detallillos.
me pasó con un compañero. Le daban un guión a uno del programa. Entonces vos el guión lo leías y te lo metías en la cabecita. Entonces vamos al Estadio de Cartago, un partido en vivo. Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense. Entonces en el guión está la entrevista con Wally Banks del Cartaginés, morenito bajito, el extremo derecho de Cartago, en ese tiempo. El colega mío, el compañero, está ya en los vestidores mandando el que va a ser entrevistado. Pero él agarra al morenito, que no es Wally Banks, agarra a Jorge White de la Liga. Y para charlatanear se pone una camiseta del Cartaginés. Cuando yo estoy en las gradas del túnel, yo miro que aquel hombre que viene es espigado, no es Wally, porque Wally es alto. Y señoras y señores, estamos acá para entrevistar al hombre de la noche antes de que el partido arranque. Aquí estamos, claro, lo identifiqué, Jorge White. Jorge, ¿qué hace usted con esa camiseta del Club Sport Cartaginés? Dice, no, fue una broma, Juancito. Y se la quita y ya queda con una camiseta de la liga que iba a entrar a la cancha. Son cosas que se te presentan en vivo. Y las pudimos hacer. Son cosas que no se recuerda de esas cositas. Don Juan, aquí se pregunta Donald Solís, ¿cuál fue el primer narrador de fútbol en San Carlos? José Ángel Moya o Juan Rápido. José Ángel Moya fue narrador de fútbol, esa parte no la conocía. No, es que hay una gran confusión. A Mariano Barquero le tuve que aclarar yo esa parte. Incluso, no sé si en una oportunidad lo comenté con Esteban, que era el papá de todos nosotros. Y me dice Esteban, no, él no narró fútbol. Es que se llevaron una planta del radiotelégrafo con Alexis Zamora, un muchacho que estuvo aquí en el radio, cuando vinieron los radiotelegramas. Con el telégrafo no se podía hacer, pero con los radiotelegramas sí. Vos quitabas la planta, te la llevabas allá abajo, la ponías en 6 metros, la frecuencia de 6 metros, tenías un monitor allá para recepcionar el 6 metros, y entonces se tira un partidillo ahí de una canchita donde está hoy en día la canasta básica en el barrio El Carmen. Ahí había una canchita chiquitica, no era ni una cancha, era un potrero con marquillos ahí de bambú. Y Moya, José Ángel Moya, se narró esa mejenga ahí, con esos carados ahí, pero en el alboroto ahí con sus compañeros de amistad en aquellos años. Pero nunca un partido de fútbol, nunca, jamás de los jamases. Don Juan, bueno, ya en el cierre, la gente, hay cosas buenas, la radio no hay cosas muy tristes también. ¿Cómo no? Y momentos de mucha alegría. ¿Cuál es en la vida de Juan Esquivel, a lo largo de su vida, entre las cosas que usted pueda decir, bueno, la alegría más grande que yo he tenido en mi vida, cuál ha sido? Una de las alegrías más grandes que yo tuve en el fútbol y en la narración fue ver a San Carlos llegar a Primera División. Eso fue el número 1 para mí. Y narrar aquella noche junto al más grande de la América Latina en la narración del fútbol, Luis Cartín Paniagua. Y sentirlo a él golpeándome la espalda y diciéndome, va bien, siga. Rodrigo Fournier estaba ahí a la par, Carlos Luis Jara, Chico Montero, Carlos Alberto Patiño, todos estaban detrás. Era gente que trabajaba en Monumental, en la Palabra de Costa Rica. Eso fue un momento para mí muy inolvidable. Oír a Rodrigo Fournier decir ahí con la tremenda palabrota, qué chequillo y qué garganta. Nada que ver Luis Cartín, porque yo tenía un vocerrón increíble. Y nunca imité yo a Luis Cartín, fue mi voz. Yo nací así, ahí está, lo vas a ver con 8 años, el chiquito que está narrando ese partido de la escuela Juan Chávez para hacer fondos para la Cruz Roja. Vas a tener el honor de verlo y de oírlo. ¿Y el momento más triste que recuerdas? El momento más triste fue la pérdida de mi primera esposa, Norma Altamirano Gamboa, la madre de mis 4 hijos. Vi que tenías ahí en la lista, sí, uno, un poquito nada más, Juan José Esquivel, a Juan José, que es el primero que nace en Australia, es australiano, Jonito. Pero yo tengo a Juan José, tengo a Ricardo Alberto, tengo a Jenny Gabriela, y tengo a Melissa, y tengo a María José Pérez Vargas, que es mi hijastra. Y tengo a Katia Vargas también, que la tuve como hijastra también. Esa es la historia de Juan, pero fue el momento más duro de mi vida. Se me murió en los Estados Unidos ella. Estaban en los Estados Unidos. Estábamos en Estados Unidos. Después de 29 años de casados y 9 años de noviazgo. Es decir, fuimos los compañeros de toda una vida. Pero hay que aceptar a veces esas circunstancias a través de la fe en Dios, que uno tiene que entender
cuando suceden cosas imprevistas de esa naturaleza con la vida humana. Pero después del tiempo, yo diría que como al año y medio, yo hice un análisis con uno de mis hijos y llegué a la conclusión de que yo no podía continuar solo, que tenía que hacer un esfuerzo y buscar una persona, y lo que busqué fue lo más especial, que llevo ya casi 21 años con ella, es Hilda Vargas Vargas, hija de Octaviano Vargas Villalobos de San Carlos, y hicimos un convenio muy importante, crear esa chiquita que ella tiene, María José, que es mi hija, yo la quiero mucho, 31 añitos tiene ella hoy en día. La sacamos adelante también a Katia en parte, vamos sacando la tarea adelante y me dio vida. Y ahora te cuento lo final. Hace poco yo estoy resucitando de un cáncer en la próstata. Era descartado ya y me dijeron en el Hospital México, se viene para la buena, mejor clima, lo vamos a tratar, y gané la pelea, gracias a Dios. ¿Qué más podés pedir? Súper bien. Y soy un sancarleño a rajatabla, digo las cosas como son. Dice Donald Salís Arias, ¿sabía usted que Mario MacGregor salió narrador de Radio Cima Colombia? No creo. Mario MacGregor comenzó narrando en Radio Bahía, Ah, creí que era Casino. No, Radio Bahía. Juancito Esquivel tiene 72 años. 72 añitos. Hace unos días los cumplió. Sí. Con Mario MacGregor tuve una anécdota muy linda. Marito era amigo mío, él vivía en San José. Nosotros llegamos allá a un partido de los tantos con San Carlos Limón. Jorge Arturo Bustamante se acuerda de esa anécdota. Había unos compañeros de Jorge Arturo que jugaban en la reserva de San Carlos, pero había uno de ellos que era Gerardo Solís Sáenz, primo hermano de Ricardo Sáenz. Y Gerardo tenía que venirse rápidamente a hacerme los comerciales de la planta de Limón. En San Carlos era Enrique Gutiérrez en primera división y allá era Gerardo. Entonces yo tenía el candado listo de la cabina. Cuando Gerardo entra, nosotros corremos el picaporte de la cabina, pero el candado se lo pusimos al gobernador de Limón, que estaba en la cabina de Mario MacGregor. De ahí vino el primer tiempo, terminó y no pudo salir ni el gobernador, ni Mario MacGregor, ni nadie, ni a orinar, ni a buscar un vaso de agua. Todo el mundo encerrado, no aparecía la llave, ni nadie supo que Juan Rápido había puesto el candado ahí. ¿Qué le pareció Mario MacGregor? Un gran narrador. Únicamente una cosita que yo siempre sí se lo dije a él y lo sigo sosteniendo, que a Marvin Centeno se lo dije, no lo vaya a hacer nunca. Una cosa es narrar y otra cosa es el carnaval. A mí no me parece eso, nunca me pareció. El carnaval. El carnaval. Cántelo conmigo, y ba. Lo mismo de Pilo Bando. Yo salí de Monumental y apareció Pilo Bando después, él trabajaba con el Departamento de Elecciones de Costa Rica, pero nunca había narrado fútbol. Y Río con la pachotada. En cambio en toros sí. Para los toros sí. Pero eso es otra cosa, eso no es fútbol. Y entonces era aquello, cántelo conmigo y y aquellas cosas. No, se perdía el matiz, el sentido de la narración. Don Juan, ¿en algún momento le cortaron las líneas para que no narrara? Sí, pero yo tenía doble línea. Francisquito Galdi aquí en la Florida es el mejor testigo de eso. Yo soy muy amigo de él y era muy amigo de Fabio. Entonces yo tenía una doble línea y a Gerardo Jiménez se lo decía siempre, tenete una doble línea por si te cortan la línea, pero yo la escondía, la línea mía no sabía nadie por dónde salía y estaba metida en el amplificador. La corriente igual, le pasó a Javier y le pasó al Rápido Ortiz más de una vez ella Monumental en este estadio. Todo el mundo mudo y Juan Rápido seguía, en Radio Cima o en Radio Santa Clara. Como dicen los gringos, by the way, y aprovechando el tiempo. Radio Santa Clara yo la llevé a transmitir un partido internacional, el único que ha ganado Costa Rica a Estados Unidos en Estados Unidos con el gol de Evaristo Coronado. En Radio Santa Clara lo tiramos. Vea usted. ¿Y cuál es la relación de Juan Rápido con Radio Santa Clara? Solo ellos la conocen. O Carlito Mejía, que fue un buen compañero de Radio Santa Clara. Aquello se perdió. En el tiempo de Carlos Mejías. Sí, claro, Carlitos estaba ahí. Carlitos era un grande ahí. Bueno, siempre ha sido un grande y es mi gran amigo. Lo quiero muchísimo. Yo tengo mucha amistad con Carlos Mejías, no? Pero no lo conocí en la locución. No lo conocí en el tiempo de radio. Muy bien en la locución, Carlitos. Un señor.
Hace unos días le decía yo, por cierto, que conserva todavía su voz bien. ¿Cómo no? Eso fue una de las cosas que yo siempre le alabé. Muy buena voz, muy buena dicción, seguro de lo que estaba diciendo, buen compañero, y eso mucha gente la di también en aquel tiempo. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Don Juan, si yo le dijera a usted en este momento, bueno, para cerrar este programa y para la gente que nos está viendo, Ana Yancy Morera, que dice que carga, dice Eric González Quiroz, se perdía elegancia con lo que usted habla del carnaval. Si yo le dijera, bueno, ¿tiene en la memoria alguna faceta, algunos tiempos de esos que usted vivió? Ok, dice. Chaparritos o Brasil 2014. Buenísima pregunta también, pero termina lo que estabas diciendo anterior. Termina lo de Chaparritos. Es que lo de Chaparritos en el fútbol de Costa Rica lo conocen internacionalmente y sobre todo México y Honduras. Nosotros en el fútbol de Costa Rica agrupamos un equipo base del Saprissa, creado por un brasileño. Otto Pedro Bumbel, que llegó a Saprissa en el 52 a Costa Rica, fue un bombazo, porque ese hombre hizo a Costa Rica jugar fútbol. El tico tiene una cosa natural, nace futbolista. Ahora te resumo una cosita muy importante. Yo quise en el año 2008, ahí lo tengo, en el 2008 a 2009, yo quise tener el título de entrenador clase A de primera división y lo logré con Carlos Santana, que es un catedrático en fútbol. Me fui a San José a la universidad con él y lo hice, el curso, lo gané. Inclusive Johnny Chávez y Marvin, que estuvo aquí también, Marvin Solano, varios estuvieron conmigo en ese curso. Y hablábamos ahí en la presentación que se hace para el final cuando te entregan el título. ¿Cuál es el concepto que le ha dejado la historia de los Chaparritos? El fútbol es organizado. La pelota en el piso se tiene que saber a quién se le entrega. Y el que es goleador no puede ser constructor de juego, es goleador. Y me llevé la sorpresa en el cambio del fútbol ya moderno que llaman hoy en día carrileros izquierdo, carrilero derecho. ¿A quién ponete carrilero derecho y izquierdo? ¿Al defensa? ¿Y quién te va a ir a contener cuando tenés que defender la defensa? Ya el defensa está cansado y se accidentan más frecuente que los otros. Yo seguiría en el fútbol de Costa Rica o en el fútbol de acá con un sistema de línea de 3 combinado con una media cancha en lugar de 2, de 4. Y marearía 4 hombres ahí en el medio campo, alternando con 3 buenos defensas, 3 centrales. Y le cuento un cuento. Pero me hago de 3 buenos rematadores, 3 buenos goleadores. ¿Qué tan necesario es que un narrador sepa de fútbol? Claro que sí, la ubicación del jugador en el campo. Todo eso es importante, es preponderante. Entonces por eso a mí me interesó mucho. Y Carlitos Santana me decía, hombre Juancito, pero usted nació como para entrenador, coja un equipo. Y no he ido a estas horas a buscar un equipo. Tuve una escuelita de fútbol muy bonita ahí, con Marquitos Arce, que me combinó ahí a hacer algo. Pero después la dejé. Los papás no quieren apoyar al muchacho joven cuando entra en la edad de los 14, 15, 16 años, no lo apoyan. Más bien lo apoyan, pero para que entre a los vicios. Y eso es terrible, estás perdiendo el tiempo. Entonces por eso te hablo yo, y hace poquito, creo que fue antier, comenté yo, usted se va a los distritos de San Carlos, que es enorme el cantón, y vaya a las plazas de fútbol a ver a todos los equipitos de todos los distritos. Y yo me vengo con un equipazo. Claro, porque hay material de 17, 18, de 20 años en condiciones increíbles. Pero usted contrata jugadores, tiene que pagarles un sueldazo, y resulta que no dieron la talla, entonces ya hay un problema, que ya el morenito se va para Panamá. Es que se populariza y ahí es el apellido, ¿no? Y ahí el apellido. Pero yo entiendo también esa parte donde ha pasado la Junta Directiva del San Carlos, porque no ha sido el interés nunca menospreciarlos, ni criticarlos, ni mucho menos perjudicarlos, jamás de los jamases. Hay que pensar realmente en la reorganización de la creación de ese futbolista neto sancarleño para que no nos cueste mucho dinero el mantenerlo y el seguirlo haciendo.
Porque una vez de que aprendes a hacerlo, Andrés, tenés una formación grande, que es igual la prensa y la radio. Mira, yo me quedé sorprendido, este muchacho viendo el deporte, las líneas del deporte en Colombia, él es sancarleño, este muchacho Montenegro. Ah, sí, de aquí San Martín. Es tremendamente creativo. José Alberto Montenegro. Es tremendamente Montenegro, no tengo el gusto de conocerlo, pero es súper creativo. El papá es atleta. Ahí tenés, ¿ves? Igual con el boxeo. ¿Qué pasó en el boxeo? ¿Por qué sacamos bien aquí a Bayardito Zapata en aquel tiempo del boxeo de San Carlos y Alfredito Gamboa? Porque ellos entrenaban en un encierro de 4x4 y ahí comenzaron y dele. Había que ayudarlos, pero había que protegerlos del peligro eminente que son los vicios. Ahí está el cáliz del asunto. Pero que tenemos atletas y tenemos... no. Pero mira, Andrés, vamos buscando algunas cositas buenas. Alfredo Córdoba está haciendo ahí lo de esa canchita que hay ahí cerca de los autobuses de la terminal. Están arreglando bien este estadio. Hay planes que es que para otro estadio, hay otras ideas. Yo diría que la parte económica, lamentablemente, llegó la pandemia esta del coronavirus, pero San Carlos es un potencial. Es más potente que ningún cantón del país, no por el dinero, sino por el territorio que tiene. Hay que saberlo aprovechar. Dice Donald Solís, locutores que se mantienen activos en la radio de la zona norte actual: Freddy Delgado y Adrián Villalobos de Radio Santa Clara, Javier Valverde de Radio Pital y este servidor Donald Solís de Radio San Carlos. Imagínate. Pero ahí estás vos metido en la colada. Claro que sí. El saludo para Eric Arrieta, que me está también haciendo el saludo del cumpleaños de ayer, agradecerle. ¿Ves? Eric Arrieta es un buen amigo de allá de Buenavista. Mauricio Sauma, que está en España, hijo de Ricardo Sauma, ¿cómo no? Que también nos está observando. Un abrazote para Mauricio. Para él, el saludo especial. Dice Lorna Murillo, yo sí apoyé a mi hijo menor, que hoy mayor de edad en escuelas de fútbol. Era la única mujer que andaba por todo el país con él. Es bueno apoyar las escuelas de fútbol. Claro. Claudio Mendoza, ¿verdad, Che? Claro. Te voy a contar una anécdota de un muchachito que se llama Nelson Ugalde. Nelson Salas, perdón, aquí de Aguasarcas. Muchachito lo cojo yo con 14 años en una escuela de fútbol y hablo con la mamá, porque él es con la mamá que maneja todos los asuntos. Bueno, uno respeta profundamente y con los permisos de él y los permisos de la mamá pude llegar al frente de la casita, ni entré ahí de la puertita. Señora, tiene usted un gran hijo, un talento para jugar fútbol y un talento en el colegio, estaba en tercer añito. Le digo, pero él es un enamorado del fútbol y él quiere que usted le dé confianza, que lo deje jugar, porque él tiene en la cabecita un temor de que él tiene que irse inmediatamente para la casa y todas esas cosas. Y yo le estoy ayudando a él para que efectivamente él logre ese objetivo que él quiere. Y un día que vino la mamá a verlo jugar, me dice el muchachito, profesor, ¿puedo salir un poquito allá adelante que yo de media cancha quiero meter un gol para que mamá lo vea? Había pasado toda la semana él entrenando lo que yo un día le dije: si usted quiere llegar a meter un gol de media cancha, entrene todos los días con el balón pesado y el balón liviano, a ver dónde mete usted esa pelota en ese marco. Y en ese partido me lo demostró, lo metió de media cancha. Y llegó donde la mamá, la abrazó, le dio un beso y vino y me abrazó a mí también. Me dice, profe, usted es un genio. No es el profe, son ellos, que hagan caso, que sean obedientes, que sean buenos. Tengo otra anécdota que contarte del estreno, lo sabe Marquitos Arce, lo saben todos. Fuimos a jugar en tercera división, yo los inscribí a los muchachos. ¿Cómo se inscribió el San Carlos de aquel tiempo? Jugamos primero contra un equipito aquí, de San Carlos, de Ciudad Quesada. Y nos fue bien, ganamos 3-2 el partido. Pero ya teníamos que entrar en el campeonato y jugar contra Pital,
pero todos eran veteranos y los chiquillos medios chiquillos. Entonces les dije yo, ustedes no se van a meter a jugar contra ellos, a querer driblar un viejuco, ni nada de esas cosas, es de largo, suelte la pelota aquí, pum, pum. Le metimos a Pital 9-0 en la cancha de Buenos Aires de Venecia, 9-0. Eso es increíble. Viene el segundo partido un mes después en Pital. Y un gran amigo mío y fue jugador de San Carlos, de la asociación, o del San Carlos FC de Rigo Núñez. Él estaba en Pital, él lo presenció ese partido. Volvimos a poner la misma táctica, pero por otro lado íbamos a entrar para hacer los goles. Volvimos a ganarle 9-0 a Pital. Y me dice el entrenador de Pital, pero ¿qué diablo le das vos a sus chiquillos? ¿Qué droga o qué cosa? Le digo, no, ¿qué es esa falta de respeto? Entrenan fútbol y juegan fútbol y hacen lo que dice el director técnico. Y ellos ponen el pundonor que ellos tienen. ¿Qué chiquillos para jugar fútbol? Dice Eric González, San Carlos desde que tuviera 1000 jugadores y una venta increíble de jugadores. Perfecto, lo que yo estoy diciendo es lo mismo. Aquí hay una cantidad enorme. Mira, un día me senté yo allá en La Fortuna, viendo unos, me senté en Monterrey, de donde es Juan Bautista Solís, el que fue jugador de Saprissa. Ahí hay una cantera, pero ya Saprissa los tiene. Ahí está Saprissa, ahí está la Liga, ahí está Heredia. Todo el mundo anda atrás de los jugadores. Pero si vos llegas como San Carleño, como la Asociación Deportiva San Carlos, le sabes hablar. Yo sé que lo están haciendo, pero hay que hacerlo en otro nivel. Hay otro truco para hacerlo. No lo puedo decir por aquí. Y usted se trae esos jugadores. Como cuando usted quiere un buen empleado para usted. Vea al camarógrafo que usted tiene. Vea el trabajo que ha hecho en estos momentos con este programa. Increíble, encomiable. Dice Mauricio Sauma desde España, saludo para los dos. Así Mauricio Sauma, Mauricio es primo segundo mío, creo. ¿Por ahí? Porque mi mamá y la mamá de Mauricio eran primas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Rosa María. Rosa María, una gran mujer. Abrazote para Mauricio. Si yo le dijera, tiene, no sé, cuántos minutos que recuerde algún juego de los que tanto vivió y pudiera dar una narración de ese tiempo en este momento para cerrar el programa, ¿tendría cómo hacerlo? Pues quizás que sí, pero titubeo mentalmente cuál sería el más bonito o el más agradable. Pero sí recuerdo el de Orotina, San Carlos Orotina, en tercera división. Ese triunfo donde Guido Chacón Palma alzó la copa. Ok, aquí tienen una pregunta. Que la dio Francisco J. Orlich. Aquí nos tienen una pregunta que va a ser la última pregunta para escuchar esa narración ya en el cierre de este espacio. Dice Elizabeth Rodríguez, ¿qué opinan de la mujer en el fútbol? Mira, de la mujer en el fútbol, elegante, que es lo más elegante que puede haber en los deportes, porque las mujeres participan en todos los otros deportes, pero ¿en cuál la ves con más garra tener que jugar en el fútbol? Porque error que cometa, fracasa el equipo de ellas. Entonces cuando vos ves un equipo, lo comencé a ver en Australia en aquellos años y lo comencé a ver en Estados Unidos al llegar a Estados Unidos yo, y ya cuando lo pude ver en Costa Rica y cuando pude ver exportación de Costa Rica de futbolistas mujeres como es esta Chile Cruz, no, mira, hay talento en Costa Rica también. Ahí está esa seleccioncita, fracasó por exceso de confianza. Se confiaron demasiado y se creyeron ya la mamá de Tarzán. No se puede. Hay que manejar ese rigor, ese impulso. No, hasta ahí no, Andrés. Aquí, es aquí. Manténgase aquí. Pero cuando usted soltó el equipo y lo tiró, se abrió todo y viene la catástrofe. Estados Unidos en mujeres es una potencia. Canadá es una potencia. Holanda es una potencia. Alemania es una potencia. Francia es una potencia. España es una potencia. Ahora, ¿por qué son potencia? No por la clase de país. Es porque tienen años de estar practicando el fútbol de mujer. Y nosotros estamos un poco cortos, a pesar de que en los años 1907, 1910 ya se comenzó a meter la mujer a querer patear el balón, pero se vino a reorganizar en forma ya federada y todo hasta unos años para acá recientes. Bueno, yo escuché hace unos meses, por cierto, que en Estados Unidos las mujeres futbolistas tenían ahí un pleito porque estaban en la lucha de que son
remuneradas en cantidades muchísimo menos que ¿Cómo el no? fútbol masculino. ¿Cómo no? Yo oí Y esa versión, tenés razón. Yo la escuché y precisamente la desigualdad, y ellas estaban en ese, y no dejan de tener razón, lamentablemente. Pero tampoco volvemos a lo mismo. Podemos pretender ese nivel si no hemos alcanzado ese nivel. ¿Ya me entendés? El profesionalismo va por ahí, es igual con el boxeador. Yo conversé con este Mano de Piedra Durán, que es el boxeador famoso de Panamá, y un día en Panamá pude conversar con él. Le digo, Mano de Piedra, decime una cosa, Roberto, decime una cosa. ¿Qué fue la cosa que te impulsó, te catapultó tan rápido para llegar a ser un boxeador tan grande? Me dice, mire, Esquivel, habían dos cosas. O salía usted adelante o quédese en Panamá. Ve, entonces existe una responsabilidad muy grande del deportista, del futbolista, sea mujer, sea hombre. Mira, te cuento una anécdota también bonita. Yo fui a Nicaragua y enseñé a los nicas a narrar fútbol porque ellos no narraban fútbol. Yo fui contratado por Radio Pinolera por parte del general Anastasio Somoza de Baile en aquel tiempo, en el 68. Y fui 68 y 69 a Managua, Nicaragua, y al diario Novedades y al Canal 2 en colores de Nicaragua también. Y entonces allá me encuentro con Nachito Areas, lo máximo de México en ese tiempo. Él vino de México porque Somoza lo trajo a Nicaragua. Él me enseñó a narrar boxeo, él me llevó para la casa de él. Me dice, mire Juancito, yo narré boxeo en México, además de haber sido un preparador de boxeadores y haber peleado en México también como boxeador. Así se narra el boxeo. Y me enseñó el truco. Y me empujé. Y tengo los periódicos ahí, con las grandes peleas. Fuimos a Tailandia a narrar una pelea internacional, la más grande que ha tenido Nicaragua en su historia, que fue la de Charchay Chanoy de Tailandia con el Ratón Mojica de Nicaragua. Le ganó en Tailandia, le ganó en Nicaragua, iba de campeón mundial y perdió con el Alaclán Torres de México, por creerse que ya estaba en las altas alturas. ¿Ves? Pero aprendí a narrar boxeo. Y también tuve con Honduras otra anécdota muy linda, con Radio América de Honduras. Los Diógenes Amador y Diógenes, no me acuerdo ahorita los apellidos del otro, eran los dos Diógenes. Y ellos vinieron a Punta Arenas con el Olimpia de Honduras, en onda corta. Pero ellos como que hacían comentado el partido. Entonces don Luis Cartín me dice, Esquivelito, vaya y les ayuda a ellos. Ayúdenles un poquito ahí, tiran la transmisión en onda corta. Y nos fuimos ahí. Y felices. Yo llegaba a Honduras y tenía ahí buen gallo pinto. Cosas muy bonitas también con Honduras. Dice Lorna Murillo Aguilar de Zarcero, excelente entrevista, muy profesional de parte de los dos, gracias. Agradecerle a doña Lorna que nos haya observado. Y vamos con la narración de Juan Rápido Esquivel para que recuerden también los que vivieron esos tiempos, sí, y que conozcamos los que no vivimos esos tiempos también. Sí, fue muy bonito porque era en el estadio de la Liga, estadio totalmente cerrado, con la cantidad de público de los sancarleños que fueron ahí, yo diría unos 300 más o menos, lograron llegar ahí, de San Martín, del barrio La Cruz, de Cedral, de Florencia, de Arenal, de Peter, hasta Zarcero fue a acompañar a San Carlos, porque era un partidazo ganarle a Orotina. Orotina con Didier Gutiérrez, pero que no era todavía Didier Gutiérrez el popular, pero era un porterazo, cuidado que más portero que Guido, porque si estaba más fogueado, por eso lo llevó Orotina. Y Guido se me plantó muy bien en ese partido, y todo el equipito de San Carlos, que nunca se me puede olvidar. Mira, nosotros teníamos en la portería a Guido Chacón Palma, teníamos en las defensas a Hernán Quesada, que de Dios goce, teníamos a Miguelito Arce en la central, y el defensa Pachico Solís, el papá de Ronald Solís, que fue presidente de San Carlos. Luego teníamos en la media cancha un par de volantes de pegada, Arnulfo y el Cabro, pero a Arnulfo no lo mete Guido González, que era el entrenador de San Carlos en ese partido. Al principio lo metió, después lo metió en el segundo tiempo, cuidándolo porque era jovencito Arnulfo para el arranque. Entonces entra a jugar ahí otro medio retrasado,
Ahí no están todos los Hernández, solo Coco. Coco está ahí como cuarto defensa arriba de Miguel Arce. Fernando Vargas, el Pelón Vargas, un jugador que había estado ya por el Carmen de Alajuela y entonces juega ahí. Joaquín Vargas de San Carlos, de aquí de los Vargas, hermano de Eliezer Vargas, de los Vargas de San Carlos, trabajadores de la municipalidad y pioneros del desarrollo de Villa Quesada en aquellos tiempos, pero un gran jugador, Joaquíncito Vargas. Ese era el extremo izquierdo de nosotros. Moma Gutiérrez era el centro delantero de ese San Carlos. El Renco estaba en la lista también, pero no era el preferido en ese momento para ese partido, sino que era Moma Gutiérrez. Y teníamos allá a Francisco Calderón por la punta izquierda, que le decíamos Venadita Calderón, que era un balazo, muy veloz. Y teníamos a Arnoldo Hidalgo Sabanilla, era el extremo derecho de nosotros. Era una cosa increíble aquello. La pata derecha que tenía Sabanilla, la carrera, la velocidad que tenía, la finta, la fisga que tenía él para jugar el fútbol, ¿verdad? Era una cosa lindísima. Entonces el partido comienza ahí a las 11 de la mañana en esos partidos. Edguitar Moya Rodríguez y yo estamos allá en un costado de la canchita, pero detrás de una mallita que ya le habían puesto malla a la cancha de la liga, el estadio de la liga. Ahí estamos nosotros con la grabadorcita que don Mario del Valle preparó, un audífono de micrófono y otro audífono para poder escuchar y llevar ahí el manejo de la modulación y todo. Edguitar no, Edguitar se la jugaba así para hacer los anuncios al puro garete. Sin monitor. Sin monitor de nada. Yo sí tenía que tener la grabadora para sentir el hilo del partido. Voy a hacerlo quizás por unos segunditos nada más como para el recuerdo de lo que yo vi ese día. Del gol espectacular que mete Fernando Vargas, el Pelón Vargas, que ese es el que nos hizo a nosotros catapultar para llegar donde llegamos, claro, de terceras a segundas, no de segundas a primera, porque eso fue todavía más apoteótico. Pero en esa oportunidad fue así más o menos. La pelota la está pivoteando el portero de San Carlos, Guido Chacón Palma, pivoteando la pelota y sacándola ya por la derecha, donde rápidamente impulsa la pelota Pachico Solís, dando el balón para Arnoldo Sabanilla Hidalgo, penetra al área, trata de centrar la pelota, se devuelve, no hace el centro, la entrega más atrás, aparece Hugo Jiménez, recoge el balón, lo está combinando con Moma Gutiérrez, trata de quitarse de encima al defensa del equipo de Orotina, no lo consigue y le despejan la pelota, la desvía el equipo de Orotina. San Carlos buscando el balón de nuevo, se tratan de reorganizar por el costado derecho, recargados hacia Sabanilla Hidalgo, la pelota en movimiento, San Carlos va alejándola una vez más, el balón llega al área, está penetrando Norman Gutiérrez, remata, ¡gol! Ahí estuvo el primer gol del equipo de San Carlos. Cuando ya el partido va a terminar, después de haber visto a Guido Chacón Palma atajar un penal por un error de Miguelito Arce, que fue el único error de Miguel en toda su vida, y no fue por error cometido, sino porque en la forma en que Miguel estira el pie, el referee considera que sí es penal, pero no bota el delantero del equipo de Orotina, pero lo toca. Entonces el referee da el penal. Guido Chacón se para en el marco que está al fondo del estadio de la Liga Deportiva Alajuela en Senuel, que está a la entrada del estadio. Y desde allá miro yo a Guido parqueado en esos tres tubos y dije, lo para. Y le digo a Edgar Moya, no se lo mete. Y el hombre que le estaba por tirar ese penal era el jugador más completo de la provincia de Alajuela, que lo estaba pidiendo el Herediano. Jugadorazo. Y se viene al frente de la pelota, lo remata con potencia y ya Guido voló y se lo agarró. Se acabó. Ahí se mantuvieron con el 1-0 y pum, nos meten el empate. Orotina mete el empate. Nos vamos al 2-1, San Carlos lo hace con Joaquín Vargas. Y vamos con el 2-1 y el 2-1 y el 2-1. Y faltando 5 minutos, tengo el periódico de La Nación ahí. El pelón Vargas, Fernando Vargas, obtiene una pelota enviada, impulsada por Hugo Jiménez y le mete el patadón y el 3-1. Goleado. Terminó el partido ahí.
3-1. 3-1 le ganamos a Orotina. Y se hizo San Carlos grande. Comenzó a ser grande, grande, grande y no lo paró nadie. Nadie lo paró. Todos se lo ganaron invicto a partir de ahí. Es el mejor equipo que se haya visto en la provincia de Alajuela. De los cantones. Dicho por San Ramón, dicho por Palmares, dicho por todos los que están ahí. Mire Grecia. Grecia está en primeras, pero pulseándola para seguir en primeras. Y ya se vieron el primer problema. Ve lo difícil. De manera que no, nosotros tenemos madera para jugar fútbol. Es Juan el Rápido Esquivel, que ha compartido esta tarde con nosotros. Bueno, eran 60 minutos, pero hay mucha gente y aquí la ventaja es eso, Juan. Podemos correr el tiempo. Que la ventaja es que en este sistema de Facebook Live, yo he estado en tiempos de campaña política. Claro. Y nos hemos tirado programas de 3 horas. ¿Cómo no? Porque la gente participa y participa, claro. Y entonces hay que quedarse y claro, quedarse. Claro. Pero llega también el momento de irse, ¿verdad? Pero bueno, agradecerle, don Juan, este tiempo que haya, dispuesto para venir a conversar con nosotros, hacer recordar a mucha gente que logró vivir esos momentos. Claro. Y también los que no los vivimos, pues conocerlos. Nosotros mismos, amigos televidentes, nosotros mismos lo cogemos con un amor muy grande y un recuerdo muy grande. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos colegas. Esto es muy bonito y tenemos que repetirlo. ¿Por qué no? Y en los medios de comunicación impera mucho la pasión. La pasión, claro que sí. Andrés, el que no le apasiona, está mal. Andrés, muchísimas gracias, enormemente agradecido. Y te repito, no puedo decirte otra cosa más que te felicito. La idea que tuviste de llevarnos acá, a tu camarógrafo, a toda la audiencia de San Carlos y de Costa Rica que nos han escuchado, que nos han podido observar por medio de este programita tuyo entre nosotros. Te deseo lo mejor de lo mejor. Nos unimos una vez más también como colegas. ¿Por qué no, Andrés? Usted tiene un repertorio que usted ha ido labrando, haciéndolo muy suyo en varios campos. No solo en el campo de la comunicación abierta, sino en la política, en el deporte, en el comercio, en el desarrollo de esta zona. Y eso vale mucho. Yo te felicito, te admiro y te deseo lo mejor de lo mejor. Voy a comentarles antes de irnos acerca del Foro de los 18. ¿Cómo no? Porque es importante saber del Foro de los 18. Dice Eric González, recordar es vivir y gracias por el espacio. Dice Manrique Quesada Gutiérrez. Eric González Quiroz dice excelente programa, felicitaciones a ambos y gracias por todo rápido, por esa memoria. Claro. Exacto, esa memoria. El Foro de los 18, Luis Santiesteban Araya, más conocido como el Mago Santiesteban, reúne y me invita a ser parte del Foro de los 18. El Foro de los 18 hay gente de diferentes sectores, claro. Gente de la política, de la industria del entretenimiento. En la industria del entretenimiento entran todos aquellos que trabajan como dueños de salones de eventos. ¿Cómo no? Payasos, catering service, todo eso. Hay asesores políticos, hay productores agrícolas. Claro. Y la idea es irle dando forma a una ponencia fuerte ante la situación que está viviendo y lo que espera este país, más allá de la salud, en el campo socioeconómico que hay que buscar qué hacer. Y entonces el Foro de los 18 tiene también una página de Facebook que se llama Los 18, pero no es que son 18 personas, es que el Foro de los 18 por 18 razones que hay para denominado crearlo. 18. Sí, es que hay 18 razones muy grandes para crearlo. Y entonces quiero invitar también a que todos ustedes que nos observan le den me gusta a los 18 en Facebook y ahí van a estar observando y ahí pueden también hacer sugerencias. Nos hemos estado reuniendo gracias a Crisley González, una mujer de mucho intelecto en el campo tecnológico y que nos ha dado la facilidad de reunirnos desde la casa mediante ese sistema, algunos sistemas tecnológicos que ella maneja, y así es como hemos logrado irle dando forma a esta situación.
Para Laura Quiroz, la esposa de mi buen amigo Adrián Arce, también el saludo especial. Nos encontramos, este ha sido el inicio de Entre Nosotros, de los programas. Hoy sábado porque don Juan vive en Alajuela, pero está el fin de semana en San Carlos, entonces por eso es un horario especial. Ya les estaremos anunciando el horario en el que estaremos saliendo entre semana y en qué hora, para que nos esté observando. Ojalá y sigan compartiendo con nosotros acá Entre Nosotros. Agradecerles este rato, agradecerles que hayan interactuado con nosotros y los seguimos esperando por este medio. Buenas tardes. Buenas tardes.